Hola, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Ahora les vengo a ofrecer una deliciosa receta de calabacitas con carne de res. Y para nuestra receta vamos a ocupar, tengo aquí 3/4 de kilo de bistec de res, 1,5 kilos de calabacitas, una cebolla mediana, 5 o 6 jitomates, pimienta, un chile verde o serrano y sal al gusto. Ya teniendo aquí todos nuestros ingredientes, vamos al proceso. También vamos a ocupar una cucharadita de aceite, ya ese será el de su preferencia. Como primer paso vamos a partir la carne, vamos a unir los bistecs. De esta forma vamos a ahorrar tiempo. Les recomiendo comprar la carne con gorditos, ya que eso le va a resaltar el sabor. Vamos a hacer tiritas con la carne de esta manera. Y así nos vamos con toda. Ya que tenemos aquí lista nuestra carne, la llevamos a la cacerola. Ya le pusimos aquí una cucharadita de aceite. Vamos a poner la carne. Como pueden ver, todavía no ponemos el fuego. Le vamos a poner sal al gusto. Vamos a prender el fuego. Y le voy a poner aproximadamente media taza de agua. Esto para que la carne se cocine y nos quede la carne blandita. Ya saben, no todo el tiempo nos sale la carne suave, sobre todo aquí en México, dependiendo de la parte de la res, pues la carne suele salir un poquito más dura. Y bueno, ya que la tenemos así, vamos a esperar a que suelte el hervor. Cuando suelte el hervor vamos a tapar y a bajar el fuego a muy bajito lo más posible. Y vamos a dejar hasta que ya veamos que la carne se desintegra muy bien, que ya está suave. Ya que veamos que empieza a soltar el hervor, que ya está comenzando a hervir, vamos a tapar. Y vamos a bajar el fueguito muy bajito. Hasta que veamos que la carne ya está suave. Por este lado vamos a lavar muy bien las calabacitas porque suelen tener tierrita, polvito. Las vamos a dejar aquí ya limpiecitas para picarlas. Vamos a picar las calabacitas, le quitamos la parte de abajo, que es esta, se la vamos a quitar. Y ahora sí que de la forma que ustedes se acomoden para picarlas. Por aquí tengo ya el refractario y así nos vamos a ir con todas las calabacitas hasta que estén todas picadas. Ya que tenemos las calabacitas picaditas, vamos a reservar. Por aquí ya tenemos la carne lista, solo la estoy dorando un poquito y la voy a retirar, la voy a poner en otro refractario. Y en la cacerola donde teníamos la carne vamos a agregar la cebolla y los chiles. Como pueden ver, piqué la cebolla, esta pues a su gusto. Lo pueden hacer en tipo juliana o en cuadritos. Le voy a poner un poquito más de aceite. Es otra cucharadita de aceite. Y vamos a sofreír un poco la cebolla. Y por aquí ya tengo también el jitomate picadito, que le vamos a agregar en cuanto esté la cebolla lista. Ya que veamos que la cebolla se torna un poco transparente, agregamos el jitomate.
y mezclamos. Se me olvidó comentarles que cuando puse la carne también le puse la pimienta y vamos a esperar que se guise muy bien el jitomate, que esté suavecito. Es muy importante que el jitomate esté bien cocido para que le dé muy buen sabor a nuestro guisado. En este momento le voy a poner un poco de sal al gusto y vamos a volver a tapar hasta que se cocine muy bien el jitomate. Así le voy a bajar el fueguito para que conserve el jugo y dejamos a que se cocine bien. Quiero comentarles que también pueden utilizar de esta otra calabacita. Esta es alargadita. Yo utilizo la otra porque es un poquito más dulce. Así es de que cualquiera de las dos les puede servir. Como pueden ver, ya pusimos todas las calabacitas. Están arriba, está copeteada la olla. Vamos a tapar. Y en un momentito regresamos. Ustedes van a notar que va a mermar su tamaño. Cuando veamos que ya bajó un poco el copete, vamos a mezclar un poco. Ya que mezclamos muy bien, vamos a tapar para que se siga cocinando. Y recuerden, mantenemos a fuego bajo. Ya que empezó a hervir, vamos a agregar la carne y la vamos a mezclar con las calabacitas para que suelten aquí su sabor. Y vamos a dejar hasta que las calabacitas estén bien cocinadas. Quiero aprovechar para compartirles un tip. Yo le pongo azúcar para que quede un sabor un poquito más dulcecito en las calabacitas. Ustedes pueden probar, si les gusta pues ya lo pueden implementar, y si no pues ya va a ser a su gusto. Pueden ponerle un poquito aparte y también a su gusto. No se los puse en los ingredientes porque igual no les guste, pero yo siempre le pongo un poquito de azúcar al guisito para que dé un sabor más rico. Probando pues van a ver en su punto, les da un sabor más tierno a las calabacitas como recién cortadas. Y si ustedes lo hacen, déjenme por ahí en sus comentarios. Ya vamos a dejar solo un ratito más y ya estarán listas. Como pueden ver, ya tenemos aquí listo nuestro guisado de calabacitas con carne de res. Ustedes pueden ver todo el juguito, los nutrientes aquí están. Espero se animen a preparar esta deliciosa receta y nos vemos en la próxima.